es verdad que, dado que son casos muy delicados, porque aunque las víctimas pueden ser niños, personas con discapacidad o incluso personas mayores, los casos que se conocen mayoritariamente son de niños abusados por sus madres, ¿no? Y entonces lo único que se puede determinar ahí es de alguna manera, a ver, me estoy liando un poco. No tenemos una manera de determinar cuál es la causa real de este trastorno. Lo que te quería decir es que, como la mayor parte de los casos que se conocen son niños, son casos muy delicados, en los que para que tú puedas decir que efectivamente la persona, el adulto, tiene un síndrome de Munchausen, pues tiene que haber pasado tiempo, tienes que haber dedicado y tener pruebas fragantes, ¿no? Entonces, son casos que están infradiagnosticados, ¿no? Entiendo. Y al estar infradiagnosticados, también es complicado investigar de verdad cuál es la causa que puede haber detrás, ¿no? Lo que sí que se conoce es que lo que lleva a una persona a hacer este tipo de conductas es una motivación que no es consciente, o sea, es una motivación normalmente inconsciente y parece que dedicada a conseguir atención, ¿no? Porque quizá tienen una sensación muy honda de falta de atención. Pero, como digo, no se conoce y yo creo que todavía quedará tiempo para que se pueda conocer. También es verdad que este tipo de casos suelen darse en comorbilidad con otro tipo de trastornos mentales, y además que son trastornos serios, ¿no? Pues un trastorno antisocial de la personalidad o un trastorno narcisista de la personalidad. También a veces ocurre en personas con trauma complejo en la infancia y entonces también tienen disociación, con lo cual es muy complicado el poder determinar a día de hoy cuál es una causa concreta para este tipo de Correcto. trastorno. Profesora, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches. Buenas noches. A la madre asesina le fue denegada la libertad condicional hasta en 6 ocasiones, hasta que a la 7ª fue a la vencida. Mary Beth Tinning salió en libertad en el verano de 2018, tras pasar 3 décadas en una prisión neoyorquina. Hasta aquí el expediente de la Crónica Negra de esta semana. Vamos al boletín de noticias de las 2:01 en Canarias. Venga, que luego seguimos con nuestro especial. Última hora en COPE. Estar informado. Buenas noches. La agrupación nacional de Marine Le Pen logra un resultado histórico y gana con casi el 34% de los votos la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas. La formación estaría en disposición de lograr la mayoría absoluta en la segunda vuelta, según los sondeos, que será este próximo domingo 7 de julio. La coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular queda en segundo lugar, cerca del 29% de los votos, por delante del conglomerado del presidente Emmanuel Macron en tercer lugar. Ambos bloques han hecho llamamientos para unir fuerzas y retirar a sus candidatos en aquellos casos donde hayan quedado terceros. Por su parte, Le Pen se felicitaba de estos resultados obtenidos en los comicios y pedía un esfuerzo para recabar más apoyos en esa segunda vuelta. Por eso os invito, queridos compatriotas, a renovar vuestro voto si nos habéis elegido como candidato en la primera vuelta. Si habéis elegido otra opción política, os llamo el domingo a uniros a nosotros en la coalición de la libertad, de la seguridad y de la unidad. El domingo, votando por el candidato de la Unión Nacional, conseguiréis que el país vuelva a la unidad, a la fraternidad y a la energía para ser un único país. Aquí en España, la campaña de la renta de 2023 termina este lunes 1 de julio, el último día en el que será posible presentar las declaraciones de IRPF y del impuesto de patrimonio. La campaña arrancó el pasado 3 de abril, inicialmente para la presentación de declaraciones por Internet, y hablamos de una vía a la que se sumaron después los servicios por teléfono y de manera presencial, y también la atención por videoconferencia para mayores que viven en municipios pequeños. Con la fuerza de ABC. COPE.
estar informado. La selección española de fútbol sofoca la rebelión de Georgia y se cita con Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa. España se repuso al gol inicial de los georgianos, un gol en propia puerta de Lenormand, y terminó imponiéndose de forma holgada 4-1 con tantos de Rodri, Fabián, Nico Williams y Dani Olmo. Una nueva actuación estelar que nos lleva directos a ese partido difícil, complicado, contra la anfitriona. Así valoraba el seleccionador nacional Luis de la Fuente al término del encuentro, el partido. Bueno, estamos muy felices porque sabemos lo que cuesta estar aquí. Se ha demostrado de los resultados que estamos viendo hasta ahora y cómo está costando a todos los equipos llegar a esta fase, a cuartos de final. Pero en cualquier caso ha sido engañoso porque creo que el partido era de 8-9-1, así realmente. Entonces hay que sufrir cuando no consigues materializar esas ocasiones, sabiendo que los rivales son peligrosos, además son sus armas. Sabíamos que en el contraataque es un equipo muy, muy peligroso. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues en La Noche de Cope con Adolfo Arjona. Cope, estar informado. Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @La Noche de Arjona. En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona. O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504. Ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Por cierto que en el especial de hoy, hablando de hoy, la industria de la construcción hoy día está absolutamente aliada con la tecnología. Se diseñan proyectos con realidad aumentada y con impresión 3D. Se utilizan drones durante las obras. Existen hormigones autorreparables, capaces de arreglarse solos. Si se produce una fisura interna, se arreglan solos. La construcción dispone hoy de todos esos avances tecnológicos. Pero ¿te imaginas cómo fue levantar una cúpula de 42 metros de diámetro a 130 metros de altura, con los conocimientos y las técnicas del siglo XVI? Esta noche nos iremos hasta el Vaticano, donde se encuentra la cúpula en voladizo más grande del mundo, en la Basílica de San Pedro. Pasearemos por el impresionante Taj Mahal, en la India, un monumento funerario que se tardó 23 años en construir. Descubriremos qué técnicas usaron los egipcios para levantar las pirámides. Y también viajaremos a China, para saber quién y por qué ordenó construir la Gran Muralla China. Hoy en La Noche de Arjona, grandes construcciones históricas. Sitúate en el año 1506. Comenzaba la construcción de uno de los edificios más impresionantes del mundo. Y no solo por lo que representa, que también, sino por sus enormes dimensiones y la belleza de su arquitectura. Entonces, hace más de 500 años, el Papa Julio II colocaba la primera piedra de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, cuya obra se prolongó más de un siglo. Y lo hizo bajo la influencia de arquitectos como Bramante, como Rafael, como Miguel Ángel o como Bernini. Vamos a conocer algunos detalles más sobre el templo más representativo del cristianismo. Vamos con esos detalles, Carmen y Mónica García. Hablar de la Basílica de San Pedro del Vaticano es hablar de majestuosidad en el sentido más amplio de la palabra, no solo por el contenido, sino muy especialmente por el continente. José Seguí, arquitecto. La Basílica del Vaticano supone de alguna manera el punto más álgido de la cultura de la arquitectura del Renacimiento, que ha sido uno de los momentos más brillantes del desarrollo arquitectónico en la historia del mundo.
Se trata del templo cristiano más grande que existe y los datos lo demuestran. La basílica tiene una superficie cercana a las 2,5 hectáreas, que buscando un símil es como si uniéramos el Estadio Santiago Bernabéu, el Camp Nou y el desaparecido Vicente Calderón. Compararla con otros templos es aún más fácil. Basta con visitar la basílica, pasear por el eje central y ver las marcas que hay en el pavimento, con la longitud de otros grandes templos de la Iglesia Católica, entre ellos la Catedral de San Paul de Londres o la Catedral de Sevilla. Si accedemos a la Basílica de San Pedro por la puerta principal y nos situamos mirando hacia el altar, tendremos delante de nosotros, en línea recta, 218 metros, que es la eslora de un buque con capacidad para 600 pasajeros. La de la Basílica del Vaticano es la cúpula en voladizo más grande del mundo, con un diámetro de 42 metros y una altura de más de 130 metros. Un diseño de Miguel Ángel que se inspiró en la cúpula de la Catedral de Florencia para crear una obra impactante. La única tecnología que había eran la de unos grandes canteros que sabían tratar muy bien la piedra y de unos geómetras que realmente eran capaces con la geometría de la cantería de crear estos espacios realmente majestuosos, ¿no? Eran obras que de alguna manera representaban la más alta tecnología, la más alta innovación del ser humano en la construcción de edificios. En ascensor o subiendo a pie uno a uno más de 500 escalones, llegamos a la parte superior de la cúpula, desde donde se pueden contemplar las mejores vistas de Roma en general y de la Plaza de San Pedro en particular. Es obra del maestro Bernini y su construcción es posterior a la basílica. La rodean 284 columnas dispuestas en 4 filas. Columnas de 16 metros de altura, que es la mitad de lo que mide la estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro. Para la ejecución de la Basílica de San Pedro fueron necesarios 120 años, con sus casi 44.000 días y su 1.000.000 de horas, que es el mismo tiempo que se prolongó la construcción de la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla. Vamos a entrar en detalles. Quiero saludar a Javier Martínez Brocal. Es corresponsal del diario ABC en el Vaticano, también corresponsal de La Sexta en Italia. Es autor de libros como El Vaticano, como nunca te lo habían contado, de la editorial Planeta. Querido Javier, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Me da mucha alegría hablar contigo. Muy amable, muchas gracias. Bueno, enseguida vamos a entrar en muchos detalles, pero cuéntame algo. Es decir, cuando no estuvo allí la Basílica de San Pedro en el Vaticano, ¿esto estuvo ocupado antes por otras construcciones? Bueno, aquí ha habido muchísimas cosas, pero lo más importante es que había una necrópolis desde pues más o menos 5 siglos antes del nacimiento de Cristo. Allí había una de las necrópolis más sagradas de Roma, incluso también un templo dedicado a la diócesis, a la diosa Cibeles. O sea que para los apasionados del Real Madrid, pues es un lugar de culto. Oye, su ubicación no es por casualidad. Esta basílica se levantó en ese lugar por un motivo, ¿no? Sí, mira, a mí me encanta visitar la basílica con amigos y preguntarle, mira, ¿por qué se llama Basílica de San Pedro? Y la verdad es que yo lo daba por descontado, daba por hecho que todos sabían por qué, y no, la sorpresa es que no, se llama San Pedro porque ahí está la tumba de San Pedro. Si uno era emperador romano, luego contamos la historia, y quiere construir una basílica dedicada pues al líder de los cristianos, a este tal Pedro, a San Pedro, pues podía elegir cualquier sitio de Roma muchísimo mejor que este rincón, porque aquí había un cementerio, era además una zona húmeda, demasiado cercana al río, pero querían respetar y querían construirla justo encima de la tumba de San Pedro. Y bueno, pues por eso hicieron tanto esfuerzo. Había una montaña y la tuvieron que desmontar prácticamente para poder construir la basílica. Oye, el obelisco egipcio que hay en la Plaza de San Pedro también está relacionado con San Pedro, ¿no? Sí, mira, entonces la historia comienza pues con el incendio de Roma. En Roma hay un incendio muy grande que provoca muchísimas víctimas, y entonces siempre se habla de Nerón que lo mira mientras toca la lira, pero eso es seguramente falso. Entonces, pues este incendio se cobra la vida de muchísima gente y destruye muchísimos barrios de Roma, sobre todo las zonas pobres. Y entonces la población pues se enfada y Nerón dice, voy a buscar al responsable lo antes posible, y echa la culpa a unos seguidores de una secta judía que venían como de Palestina, y esto que eran los cristianos. Dice, estos han sido los que han quemado Roma y voy a matar a su jefe. Y entonces él, pues parece que para celebrar su cumpleaños,
ejecutó a su jefe, que era San Pedro. Y pues él organizó una fiesta en el circo que tenía pues muy cerca del actual Vaticano, en el Circo de Nerón, y en esa fiesta quemaba a los cristianos y los usaba como antorchas vivas. Y allí asesinó a San Pedro, lo crucificó boca abajo. Y entonces, pues claro, una de las últimas cosas que vio San Pedro en vida fue ese obelisco que marcaba el final del circo. Entonces, cuando entramos en la Basílica de San Pedro, en la plaza de San Pedro, nos encontramos un testigo de lo que ocurrió esa noche terrible, que fue el obelisco, que fue eso, probablemente lo último que vio San Pedro. Fíjate, decía Javier Martínez Brocal que crucifican a San Pedro boca abajo. Lo pidió él mismo, porque no se sentía digno de morir de la misma forma que Jesús. Tengo entendido que hubo una especie de concurso, como se haría hoy día en una obra pública, para elegir el diseño de la nueva Basílica del Vaticano, ¿no? Sí, así es. Entonces está Constantino, que decide construir una basílica, que luego contaremos un poco, porque pasan los siglos y la basílica, pues lo mismo que pasa cuando uno tiene una casa, que todos los años tiene que hacer reparaciones hasta que un día hay que derribarla y construir una nueva. Y entonces deciden construirla y llaman a los mejores de su tiempo. El mejor en ese momento era Bramante. No solo era el mejor, sino que era el único que se atrevía a derribar la antigua Basílica de San Pedro, que tenía pues más de 10 siglos, a empezar a derribarla y a construir una nueva. Es como si estamos destruyendo... A este le llaman el maestro ruinoso. ¿Eso por qué fue? Eso es que es como si tenemos un edificio de 10 siglos y hay que se está cayendo y hay que derrumbarlo, ¿no? Entonces, había una escuela que decía, más que derrumbarlo, vamos a arreglarlo. Y él dijo, no, esto se está cayendo aquí, esto puede ser. Entonces, empezó a derrumbar la iglesia para construir la antigua Basílica de San Pedro, para construir la nueva. Le gustó mucho esto de derrumbar edificios, y también lo hizo con varias iglesias de Roma. Y entonces empezaron a llamarlo maestro ruinante, por las ruinas que estaba provocando en las calles de la ciudad de Roma. Bueno, tenían un poco de colmillo estos romanos. La gran cúpula de la Basílica de San Pedro probablemente sea la mayor aportación que hizo Miguel Ángel, que diseñó y cuya construcción finalizó, 24 años después de la muerte de Miguel Ángel. Hablemos, por tanto, de la cúpula de la Basílica. ¿Qué la hace tan especial y cuál fue la complejidad de la construcción? Mira, fíjate que después de Bramante, pues Bramante se murió y le toca empezar a construir a Rafael. Rafael se muere y le toca a Antonio da Sangallo, y Sangallo también se muere, y el Papa no encontraba quien se encargara. Y entonces le pidió por favor a Michelangelo que se hiciera él con las obras. Él puso como condición, dijo, bueno, voy a cobrar poco, y cobró, pero no cobró todo lo que hubiera podido. Voy a cobrar poco, pero tengo que tener plenos poderes para hacer lo que me dé la gana. Y el Papa se vio tan apretado que la aceptó. Y entonces Miguel Ángel se inventó esta cúpula. Mira, ¿sabes lo que significa la cúpula? La cúpula sirve para que desde cualquier lugar de Roma tú sepas dónde está la tumba de San Pedro. O sea, la cúpula nos señala cuál es el punto exacto de la cúpula de la tumba de San Pedro. Y piensa que para construirla pues había que diseñar andamios, y durante esos años estuvo viviendo en Roma Leonardo da Vinci. Y de las pocas cosas que hizo en Roma fueron unos estudios para construir los andamios de la cúpula. Bueno, es milagrosa porque allí no se murió nadie. Construyendo esto que tiene, pues, me parece que son 300 metros de altura, 133 metros de altura, tiene un diámetro de 41,50 metros, pesa 14.000 toneladas. No, o sea, las cifras dan miedo, ¿no? Sí, pero bueno, es espectacular. Michelangelo lo que se inventó fue una doble cúpula, o sea, que la cúpula exterior cubra la cúpula interior, de modo que no se dañe, que la cúpula interior no se dañe por la lluvia o por el frío. Hubo una época que había psicosis en Roma de que se cae la cúpula de San Pedro y tuvieron que convocar a matemáticos, a ingenieros. Y si uno la visita se encuentran algunos puntos como unas cadenas que la sujetan
para que no se caigan. Entonces está segura, esas 14.000 toneladas no se caerán. Correcto. 3 preguntas concretas para respuestas muy concretas. ¿Quiénes pusieron la mano de obra para construir la basílica? Bueno, era un honor trabajar en la Basílica de San Pedro. Aquí luego también había trabajo, a los romanos les encanta trabajar en el Vaticano, eran artesanos romanos. Uh-huh. ¿Los principales materiales que se encuentran en la Basílica de San Pedro? Pues hay gente que dice que son de los mármoles, por ejemplo, de los grandes monumentos de la antigüedad romana, pero no es exacto. Hubo mucho material que fue traído de los alrededores de Roma y de las cavas que hay también en Toscana, pero efectivamente hubo mármoles que se utilizaron pues también para el Vaticano, mármoles pues del Coliseo y del Panteón. Hay una manera diferente de contarte el Vaticano, lo encuentras en un libro, El Vaticano como nunca te lo habían contado, de la editorial Planeta, que firma mi compañero Javier Martínez Brocal. Javier, gracias por atenderme a estas horas, te mando un abrazo fuerte. Adolfo, gracias a ti, buenas noches. Nos situamos en la ciudad india de Agra, año 1631, a orillas del río Yamuna. Allí el emperador musulmán Shah Jahan ha ordenado iniciar la construcción de un monumento funerario en honor a su esposa favorita, Mumtaz Mahal, que había muerto al dar a luz a su 14º hijo. Ese monumento, terminado en 1654, será conocido como el Taj Mahal. Será el proyecto arquitectónico más grandioso de la era. Se dice que más de 20.000 obreros trabajaron a destajo en la construcción. Un cronista de la corte refleja la escena. Y de todas partes de los territorios imperiales llegaron cuadrillas tras cuadrillas de trabajadores cualificados, talladores de gemas, engastadores, especialistas en esculpir relieves, todos ellos duchos en su oficio, y empezaron a trabajar junto con los demás obreros. El Taj Mahal está considerado el ejemplo más bello de palacio, que combina elementos de las arquitecturas islámica, persa, india y turca, pero su notoriedad la ha alcanzado por el carácter romántico de su inspiración. Aunque el mausoleo cubierto por la cúpula de mármol blanco es la parte más conocida, el Taj Mahal es un conjunto amurallado de edificios que ocupa 17 hectáreas y que también incluye una gran mezquita, una casa de invitados y jardines. Es uno de los más importantes destinos turísticos de la India. Atrae entre 7 y 8 millones de visitantes cada año. En 1983 fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por ser la joya del arte musulmán en India y una de las obras maestras del patrimonio mundial admiradas universalmente. Además, en 2007 fue nombrada como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Mahal es la variante corta del nombre de la esposa fallecida del emperador, y Taj es una palabra que proviene del persa y que significa corona. Así que Taj Mahal se podría traducir como corona de Mahal, que sería la definición del monumento erigido para los restos de la favorita del Shah Jahan. Para conocer más sobre este conjunto monumental y sobre su historia, tengo la suerte de contar esta noche con Andrés Pascual. Él es escritor y autor del libro Taj, de Editorial Espasa, que os recuerdo en el año 2016 fue premio de novela histórica. Querido Andrés Pascual, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches, Adolfo. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, cuentan que el emperador Shah Jahan era un gran mecenas con recursos ilimitados. Su esposa, Mumtaz Mahal, era, en fin, la favorita de una familia noble de Agra. Su nombre significa la elegida de palacio. Se casó con el emperador a los 19 años, murió a los 38. ¿Por qué decide construir este conjunto monumental tras la muerte de su esposa? Hombre, hay que tener en cuenta que la historia del emperador y Mumtaz Mahal es una verdadera historia de amor. Y esto sí que no es un mito ni es fruto de ningún libro que se ha descrito con posterioridad, sino que está perfectamente documentado que ambos se querían en la forma en que entendemos el amor hoy en día. O sea, era un amor romántico y un amor de entrega absoluta de uno para el otro, ¿no? Hay que decir también que era gente tremendísimamente culta. O sea, el padre del emperador, ya su abuelo había sido un mandatario brillante y su padre también hizo crecer el imperio porque era un amante del arte. Y entonces él, pues bueno, venía con estos mimbres, estaba dispuesto, le encantaba participar de todo lo que se refería a la arquitectura, no solo en el Taj Mahal, sino en el resto de edificaciones del imperio,
Y claro, y sabía pues apreciar la belleza y, como no, pues en su esposa, que le dio 14 hijos. De hecho, pues Mumtaz murió cuando estaba dando a luz al número 14, ¿no?, que era una cría. Vamos a centrarnos en el monumento, en el Taj Mahal. Se tardó 23 años en construir, se necesitaron 20.000 hombres. De manera resumida, ¿cómo fue el proceso y qué materiales y elementos decorativos emplearon? Mira, pues has dicho bien y de referirte a los 20.000 hombres, porque lo que es verdaderamente fascinante es el empeño, o sea, que hubo ahí, sobre todo que hubo una especie como de ola de entusiasmo en el que todo el mundo consideraba que el monumento como suyo, porque todos sabían que estaban haciendo algo único, ¿no? No solo por la belleza del diseño, no solo por la belleza, sino también por la dificultad que era construirlo, porque tuvieron hasta que desviar el curso del río Yamuna para poderlo hacer un poco más estable, porque de hecho prácticamente lo más difícil del monumento está oculto. O sea, no es lo que nosotros vemos, sino que es lo que hay bajo el suelo, ya que tuvieron que hacer una especie de armazones y de podios, que muchos de ellos están, como digo, pues ocultos a la vista, con una serie de arcadas que rellenaban a su vez de piedra y de ruedas de madera, para que estudiado perfectamente para que la humedad actuase de esta forma y de la otra. Entonces, claro, para cuando se empezó a construir lo que nosotros estamos viendo, que además pues no es simplemente el monumento, ¿no?, sino que hay muchos más edificios, pues ya había una labor y habían pasado prácticamente los años más difíciles, y eso es lo que quise narrar yo también, ¿no?, en el libro. O sea, quería narrarlo no desde los libros que había sobre los emperadores, de la belleza, del brillo, sino desde el barro, de esos cimientos, del respirar el polvo del mármol, porque sí que antes me hablabas de materiales, y si algo tiene el Taj Mahal es el mármol blanco, ¿no? A eso me quiero referir a continuación. Fíjate, más de 1.000 elefantes se utilizaron para transportar el material. ¿Cuáles son los edificios que lo componen y qué uso tienen cada uno de ellos? Mira, en realidad es como un pequeño pueblo, no se puede decir, porque desde que atraviesas la portada de acceso tienes no solo la tumba, el mausoleo de Mumtaz Mahal, en el cual también luego él está enterrado, sino rompiendo la simetría, ¿no?, que también es como un guiño al amor, diciendo, bueno, pues todo esto es perfecto y vamos a hacer una pequeña asimetría para poner también el monumento del esposo. Pues hay tumbas secundarias de las demás esposas del Jahan, hay un fuerte o la darwasa, sobre todo hay jardines, ¿no? Está el jardín central y luego está el jardín de la luz de luna, que es como se llama, al que debía haber estado al otro lado del río, ¿no? Aparte de un bazar o el Taj Banji, que se le llamaba, que era donde se reunían realmente pues todos los trabajadores, todas las familias y todos los visitantes en su día, ¿no? Entonces el mausoleo se puede decir que era el corazón de todo el complejo, de lo que hoy vendría a ser pues como un complejo con diferentes edificios, pero no solo para la contemplación, sino también para su uso en el día a día, ¿no?, de la zona. Andrés, repasando tu trabajo, me ha sorprendido esto y quiero compartirlo con los oyentes. El mausoleo del Taj Mahal es de mármol blanco, tú lo decías. Hubo un proyecto para hacer un Taj negro en la otra orilla del río. ¿Qué ocurrió con esa idea y por qué no se llevó a cabo? A ver, deberíamos decir si realmente se pensó en llevar a cabo en algún momento, ¿no? Porque sí que se dice, o sea, tradicionalmente se cuenta que se iba a construir un mausoleo idéntico en la ribera opuesta del Yamuna, del río, reemplazando el mármol por negro. Pero también se dice pues que la idea se origina, la sacó pues un tal Jean-Baptiste Bernier, que es un viajero europeo que visitó Agra en su día y vamos a decir que fantaseó con todo lo que vio allá, ¿no? Mira, hoy en día se sabe a ciencia cierta, dentro de lo que la historia podemos afirmar que es ciencia cierta, que fuera a construirse este Taj negro. Lo que pasa es que, claro, es como tremendamente romántico, porque lo que ocurrió realmente es que en nada más terminar el Taj Mahal, el mausoleo, el emperador fue encerrado por uno de sus hijos, que se llamaba Aurangzeb, ¿no?, que era un integrista islámico, y en realidad pues solo le permitía verlo desde lejos, con lo cual pues está toda la historia del Taj Mahal desde el principio hasta el final envuelta con este ambiente de magia. Y decía, bueno, pues que no pudo terminar como el proyecto. Sí, en realidad él lo que iba a hacer allá, en el otro extremo del río, como decía antes, era un jardín, ¿no?, porque al final
todas las grandes tumbas mongolas se situaban en jardines en forma de cruz y se ve perfectamente que lo que estaba destinado en aquella zona era terminar con un jardín precioso que yo también tuve que idear y que reconstruir imaginariamente en el libro, porque tampoco hay una constancia exacta de cómo iba a ser. Oye, otra de las historias que se cuentan dicen que hubo un plan británico para demoler el Taj Mahal. ¿Hay algo de cierto en esta, barbaridad? Solo de pensarlo, decirlo, se me pone los pelos de punta. ¿Hay algo de cierto en esto? Y a mí también, porque no sabes, los oyentes que nos estén escuchando ahora, que hayan ido, lo saben, y los que no, pues ya están sacando un billete cuando puedan hacerlo, porque la verdad es que para mí es el monumento más bonito del mundo, ¿no? Y sin desmerecer esas cosas preciosas que tenéis por Andalucía y por otras zonas de nuestra geografía, pero la verdad es que sería terrorífico. Y esto es un gancho de marketing, por decirlo así, ¿no? O sea, había un lord inglés, un gobernador en la India, pues allá por mediados del 19, que decía que iba a demoler el Taj Mahal para vender el mármol. Pero bueno, yo pienso que jamás se le pasó por la cabeza, porque los ingleses además siempre han cuidado muy bien de todo lo que tenían por ahí, lo que no se han llevado a los museos londinenses, eso es cierto, pero lo que quería hacer él era llamar la atención, porque sí que tenía mucho mármol desechado del Fuente de Agra y lo quería vender. Entonces, claro, lanzando este bulo o esta fake news, como se suele decir ahora, ¿no? Efectivamente, pues lo que hacía era traer la atención hacia sí para vender todo ese mármol del Fuente de Agra, del Fuerte de Agra. Pero vamos, también lo que decíamos antes, dentro de lo que se puede afirmar con relativa certeza hoy en día, pues vamos a decir que afortunadamente era una maniobra de marketing, ¿no? Ya, para terminar, su situación de conservación en este momento, ¿cómo está? Mira, pues el Taj Mahal, si nosotros leemos noticias y así, siempre vas a verlo desde un punto de vista derrotista, ¿no? Se va a caer, o está fatal, o eso, y sobre todo con los minaretes, ¿no? En su día ya los minaretes se construyeron de forma que si algún terremoto o algún fenómeno natural los tiraba, no aplastaran el mausoleo, ¿no? Estaban concebidos así. Y también estaban inclinados un poquito hacia el exterior, porque eso generaba una ilusión óptica, un efecto óptico que lo hacía todavía más imponente, ¿no? Cuando cruzabas la puerta de entrada y lo veías. Pero lo que sí que es cierto es que hace pues como 30 o 40 años fue detectada una inclinación extrema de los minaretes y entonces empezaron a tomárselo en serio para proteger el riesgo estructural del edificio, ¿no? Entonces, claro, es muy complejo de arreglar. ¿A qué se puede deber? Pues a movimientos tectónicos o a problemas de cimentación. O sea, si han aguantado estos siglos, es raro que el problema venga por ahí. Más bien puede deberse a la desviación del río. O sea, porque como tuvieron incluso que cambiar el cauce y hoy por hoy pues es un río prácticamente seco cuando antes era tremendamente caudaloso, pues sí que es posible que la inclinación de las torres se deba a lo que está produciendo, como en tantas otras zonas estamos haciendo, pues la acción del hombre. O sea, que es que cambiamos el mundo que nos rodea sin decirlo como una crítica, sino como algo que vamos haciendo a tenor de los tiempos y, como no, pues afecta, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos hoy en día pues las cosas se ven de antemano y yo creo que nadie va a permitir que ocurra nada a este monumento porque como digo, pues yo desde el día que me guardé el ticket de entrada dije, voy a escribir alguna vez, tengo que escribir una novela sobre este sitio. Y bueno, y fue mi particular homenaje y confío que siempre lo veamos como algo que mira hacia el cielo y que nunca se venga hacia el suelo, ¿no? No suele ser costumbre mía hacer una recomendación apasionada de un trabajo, porque, en fin, simplemente me permito mostrar las cosas que hay y luego cada uno que decida. En este caso, absolutamente delicioso, Taj, terminado en J, es de editorial Espasa, y que firma Andrés Pascual. Querido Andrés, gracias por atenderme. Te mando un abrazo afectuoso. Nada, gracias a ti por tu cariño y por abrirme los micrófonos y los corazones de tus oyentes. Gracias. Vamos a continuar nuestro viaje y a esta hora de la madrugada te quiero llevar a Egipto.
Aquí nos encontramos con una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la única que perdura en la actualidad. Te hablo de la Gran Pirámide de Giza, de la que también has oído hablar como la Pirámide de Keops. Si te sitúas ante ella, tendrás ante ti una construcción impresionante. Una pirámide que cuando fue edificada rozó los 150 metros de altura. En el interior de la famosa pirámide de Keops, situada en Giza, una serie de misteriosos corredores conducen a través de la montaña de piedra. Pasando por una impresionante galería, el pasillo principal termina en una cámara forrada de granito en lo más profundo de la enorme estructura. Denominada Cámara del Rey, muchos eruditos opinan que esta fue la última morada del gran Keops. Seguro que alguna vez te has preguntado, ¿cómo es posible que los egipcios levantaran aquellas enormes construcciones con los conocimientos y los recursos de hace varios miles de años? Vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas. Me atiende Susana Alegre. Ella es egiptóloga, es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Ha ido a Egipto, me dicen que más de 300 veces, y ha participado en misiones arqueológicas tanto en Egipto como en Sudán. Profesora Alegre, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿300 veces ha ido usted a Egipto? Puede que más. Oiga, muchísimas veces. Empecé a ir desde muy joven y la verdad es que es un privilegio para mí cada vez que voy y no me dejan de sorprender a pesar de haberla visto tantas veces, por ejemplo, obras como la pirámide de Keops, que no deja a nadie indiferente. ¿Las pirámides tenían como función exclusiva una misión funeraria? Bueno, las pirámides, efectivamente, o sea, la función fundamental de las pirámides era ser la tumba de la realeza, ¿no? Especialmente de los reyes, pero también de las reinas y de las princesas. Lo que pasa es que las que generalmente nos suenan son las pirámides, pues las de los grandes faraones, como Keops, como Kefren, como Miserinos. Pero bueno, hay otras más pequeñitas que también correspondieron a reinas, a princesas. Fueron además también, aparte de un lugar de enterramiento de los reyes, obviamente es un lugar de enterramiento real que tiene una gran simbología, ¿no? Era un emblema, un símbolo solar, tenía que ver con la visión egipcia de la creación, en la que hablaba de unas aguas primigenias, en las que aparece una roca en medio de las aguas donde el sol, digamos, tiene un punto de apoyo en el que elevarse y empezar el primer amanecer de la creación. Las pirámides también son esa roca, ese benben que decían los egipcios, donde vuelve la existencia, donde renacen las cosas. Así que tenían también una importante, no solamente es una tumba, es decir, una tumba cargada con un inmenso simbolismo, y además es una construcción de estas dimensiones, de esta sofisticación, de esta complejidad. En realidad también era un símbolo del propio Estado egipcio, ¿no? Del propio poder del Estado egipcio, de la capacidad de lo que pudieron llegar a hacer. Desde luego también son un símbolo de la propia estructura de la sociedad egipcia, ¿no? Algunos egiptólogos dicen que los egipcios no construyeron las pirámides, sino que fueron las pirámides las que construyeron a los egipcios, porque ahí es donde, digamos, tuvieron que poner en práctica todas sus capacidades de gestión, de organización, de burocracia. Es decir, que todo eso son las pirámides. Susana, apelando a su capacidad de síntesis para poder resolver el máximo de cuestiones posibles, ¿hoy hay se han cuantificado el número de pirámides que hay solo en Egipto? ¿Se sabe el número de pirámides en un estado razonable? Pues mira, hay alguna lista de las pirámides. Lo que pasa es que prácticamente todas están un poco ya desfasadas porque se han ido encontrando más. En los últimos tiempos han ido apareciendo unas cuantas. Más o menos estaríamos hablando de unas 120 pirámides, más o menos. En Giza, por ejemplo, no tiene en mente pues la de Keops, la de Kefren, la de Miserinos, que obviamente son las más grandes, las más llamativas. Pero alrededor hay pirámides satélites, estas que digo de reinas, pirámides pequeñitas alrededor, y es un conjunto en realidad de 10 pirámides, solamente en Giza, ¿no? Como el entorno de 120 no estaríamos muy desacertados, ¿no? Por ahí. Entiendo, está bien. Oiga, esta noche estamos hablando de grandes construcciones, de la historia, y en este sentido hay que plantear una cuestión tan básica como fundamental. ¿De qué material están hechas las pirámides de Egipto y de dónde procedía ese material? Bueno, la verdad es que los materiales son distintos dependiendo de la pirámide, dependiendo de la época, porque también aquí hay variaciones. En realidad las pirámides
Las que tenemos más en mente, tipo Keops, Kefren y Micerino, son de piedra caliza, que es una piedra muy abundante en Egipto, y además es una piedra que sabemos que es piedra local, es decir, la pirámide de Keops, Kefren y Micerino se construyen con las piedras, con las canteras que estaban alrededor de donde están construidas las pirámides, es decir, realmente una cosa muy próxima, muy cercana. Esa es la gran cantidad, la mayor parte del material de construcción es piedra siempre local, de canteras, o sea, las pirámides se hacían allí donde había piedra, allí donde había cantera. Oye, ¿y de qué cantidad de material era necesario para construir una pirámide de tamaño medio? Pues más o menos, también es que hay pirámides como la de Keops, que son casi 150 metros de alto, hay algunas que miden 2 metros de alto, la diferencia es abismal. Hay algunos que son de piedra, otros que son de adobe, pero bueno, para Keops más o menos se habla de entre 2,5 millones de bloques, más o menos de 2 toneladas, 3 toneladas, sería más o menos la media de esos bloques. Es una barbaridad faraónica total. ¿Y de qué forma están unidos entre sí los bloques que conforman las pirámides? Pues están unidos a presión, a piedra seca, digamos, como no hay ninguna argamasa en realidad que pegue las piedras. Entre las piedras se ha encontrado, sí que puede verse, por ejemplo, yeso, pero el yeso sobre todo se usaba más bien para deslizar, para ayudar a deslizar una piedra sobre la otra, porque es deslizante, o se sirve como para que resbale una piedra sobre la otra, y además servía para sellar las juntas, impedir que entrasen insectos y demás, pero digamos el yeso no pega la piedra caliza, no es un elemento que sirviera para pegar, engancharla una con la otra. ¿Es el enganche que sería por su propio peso? Su propio peso, la presión, la colocación, es lo que hace que la estructura se aguante. Hay zonas en las que hay mortero de cal, pero ya son las zonas interiores. Pero también es muy diferente la parte interna de las pirámides de lo que vemos en el exterior, del revestimiento exterior. La parte interna son bloques irregulares, algunos puestos en horizontal, en vertical, sin terminar de desbastar. Los bloques exteriores, eso sí que eran perfectamente, pues eso, trabajados, escuadrados, encajados los unos con los otros. Y de tal manera que siempre se ha dicho esto, que no se puede pasar una hoja de papel, ¿no?, entre ellos. Ya, oiga, ya tenemos el material, hablemos ahora de la construcción. ¿Cómo era el sistema de construcción de una pirámide de Egipto? Bueno, pues el sistema, a ver, hay teorías. En realidad hay unas cuantas nociones que son fundamentales y que las dicen todos los egiptólogos, tanto egiptólogos como ingenieros, que en realidad son los que se encargan de estas cosas. Por ejemplo, era fundamental para la construcción de las pirámides el uso de rampas, unas rampas, que ahí es donde te digo que ya hay teorías. O sea, sabemos que había rampas, de hecho la propia arqueología ha encontrado rampas asociadas a pirámides y otras construcciones. Por ejemplo, en el caso de Keops, pues el interrogante es, pues había solamente una rampa por la que subieron todas las piedras, y dieron 2 rampas, una en cada cara, o 4 rampas, o una especie de rampa envolvente, la forma de la rampa, el tipo de rampa. Todo eso es lo que hay teorías, ¿no?, distintas, pero que era una rampa, eso es indudable, que una rampa que por arrastre, ya fuera por fuerza humana, ¿no?, tirando, arrastrando, trineos con los bloques, y también pues con ayuda de animales, que no debemos olvidar que también pues podían arrastrar toros y bueyes, y a estos animales arrastrando también sería una gran ayuda. Las rampas, las palancas, las poleas, el uso de trineos también en el que mover las piedras. Siempre decimos trineos y a veces ¿cómo puede ser que los egipcios hicieran eso sin utilizar la rueda, ¿no? La verdad es que una rueda para construir una pirámide en medio del desierto es bastante inútil, porque se te hunde en la arena y no consigues moverla. En realidad, como por la nieve, ¿no?, es mucho más eficaz el uso de trineos, que claro, eso sí que está documentado. Claro, pero fíjese, poleas, rampas, palancas, estamos hablando de movimientos mecánicos que todavía hoy se usan, naturalmente de una manera mucho más, en fin, con artilugios y una mecánica y una ingeniería mucho más compleja, más completa, pero los principios son como muy parecidos. Oye, ¿cuánto tiempo podía llegar a prolongarse la construcción de una pirámide y cuántas personas podrían llegar a trabajar en ellas? Pues
Mira, datos concretos los egipcios no nos han dejado esto, o sea, ellos no nos han escrito, pues mira, para la construcción de la pirámide de Keops hemos usado tanta mano de obra, tantos no sé qué, es algo que más o menos pues se ha tenido que deducir, entonces también cada investigador, aquello de cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Cada investigador, cada egiptólogo pues ofrece sus puntos de vista. La verdad es que debía ser una mano de obra importante, pero no solamente en la propia pirámide, porque en las canteras, que algunas sí estaban lejos y eran de granito, tenían que estar lejos, la movilización de toda la intendencia para alimentar a las personas que estaban construyendo la pirámide, y todos los agricultores, los panaderos, la gente que tenía que secar el pan, el pescado que también se ha encontrado y todo eso. Se calcula que, digamos, más o menos para la intendencia de una pirámide se ha calculado que serían unas 10.000 personas. Sí. Y ya a pie de obra, digamos, en el entorno ya de verdad ir poniendo los bloques, ir construyendo y demás, ahí hay variaciones de personas que hablan de entre los 10.000 o 25.000 obreros. Obreros, no esclavos. Estamos siempre con eso. Correcto, sí, esto ya en algunos programas lo hemos dejado claro. Susana, el tiempo, no hay ningún papiro ni ninguna papel de pirámide que diga esto se empezó a construir en junio de 1900 y acabó en mayo de 1700. Bueno, mira, el tiempo que tardaban, bueno, sabemos que los faraones cuando subían al trono, entre las primeras decisiones que se tomaba era la construcción de su tumba, en la época tanto del Imperio Antiguo, de Keops, eso, como a lo largo de la civilización egipcia. En el caso de Keops, por ejemplo, se han encontrado unos documentos en 2013, unos papiros que se llaman los papiros Merer. Los papiros Merer son los papiros, fíjate, es maravilloso, es de un capitán de un barco que se encargaba de llevar piedras a la pirámide de Keops para la construcción, desde una cantera cercana, las canteras de Tura. Y bueno, pues este hombre llevaba su diario de a bordo en el que ponía la cantidad de hombres que estaban trabajando, las piedras que llevaban, cuántas cargas habían hecho, cuántas descargas y demás. Y nos dice que él está trabajando en el año 27 del reinado de Keops. Como está llevando piedra de Tura, la piedra esa de Tura es la piedra del revestimiento, que es una piedra distinta a la que es el cuerpo. Pero recuerde que mi pregunta es, ¿qué tiempo transcurre desde que se pone la primera piedra hasta que se acaba? Pues lo que te digo, si es el año 27 de Keops, ¿sí? en el que se está construyendo la pirámide, en el que se está acabando la pirámide, porque si se está haciendo el revestimiento, ¿cuánto tiempo sería? Piedras de revestimiento, pues en torno a 27 años los egipcios hacían una pirámide como la de Keops, o por lo menos estaban a punto de acabarla. Si contamos más o menos que el faraón en el primer año de gobierno da la orden de construir, en torno al 27 se está terminando, pues ahí tienes un torno 27, pues eso, más o menos años. Claro, depende de las dimensiones, depende de los materiales, depende de la complejidad de las pirámides. Hay algunas pirámides en las que se han conservado marcas de cantero con fechas, y bueno, pues hay algunas en que nos sorprenden porque es de un volumen muy grande y parece que casi en 10 años las pudieron construir. Sí, es rápido, es una construcción rápida. Nosotros decimos 27 años y vemos 27, 28, unos 30 años la pirámide de Keops y nos sorprende, ¿no? Una obra así, pero también depende de la edad. Esto se lo dices a los niños. Hay planes generales de ordenación urbana hoy día que tardan todavía mucho más tiempo solo en ponerse de acuerdo los políticos. Imagínate si estos tuvieran que construir pirámides. Desde luego, hoy estamos hablando de grandes construcciones. Susana, estarás de acuerdo conmigo que cuando repasamos grandes construcciones, la Gran Muralla China, el Taj Mahal, desde luego no podemos pasar por alto por las pirámides. Yo me he quedado sin tiempo y me quedo con un montón de preguntas, por tanto te invito a que en otra ocasión hablemos, porque hay cosas que me apetece saber. Siempre las pirámides, preguntas que hago al aire para nuestra próxima cita. ¿Las pirámides por fuera siempre han lucido igual? Sabemos cómo son las pirámides por fuera, pero ¿cómo eran por dentro? En todo caso, eso para una siguiente cita. Vale. Susana Alegre, profesora, gracias por atenderme. Encantada, hasta pronto. Gracias. Chao. Viajamos en el tiempo y en el espacio. De las profundidades de las pirámides de Egipto al espectacular entorno de otra de las grandes construcciones de la historia. Nos subimos a una de las torres de la Gran Muralla China. Primero los datos y después las curiosidades con el experto. Lo que hasta el momento eran rocas y tierra comprimida, serían ahora ladrillos y piedras. Lo que hasta el momento eran meras plataformas sobre las que apostarse serían ahora complejas torres.
fortalezas para sus hombres, con fortines, arsenales, torretas, balizas, refugios, capaces de albergar a miles de soldados. Tras un estudio de 5 años, pudimos saber que la longitud oficial de la Gran Muralla China es de casi 21.200 kilómetros, desde la frontera con Corea hasta el desierto de Gobi. Ese es el dato publicado por la Administración Estatal de Patrimonio Cultural en junio de 2012. Sin embargo, solo se conserva el 30%. La mayoría de la Gran Muralla, que se conserva y que se puede visitar, fue construida por la dinastía Ming. En ese caso, estamos hablando de solo 8.851 kilómetros de longitud. Es decir, si ponemos en línea recta la parte que se puede visitar de la Gran Muralla China, podemos llegar desde Málaga, donde se realiza este programa, a Moscú y volver. Dicen que es la mayor frontera del mundo, la pared más larga y más antigua de la historia, pero ojo, no es cierto que se pueda ver desde el espacio a simple vista, como muchos piensan. Sus 5 metros de ancho no lo permiten. Al día supera las 50.000 visitas, según datos de la Oficina de Turismo de China, aunque tiene su propio récord. Sí, un récord batido el 1 de octubre de 2014, jornada festiva por el Día Nacional de la República Popular China. Aquel día visitaron el monumento 8 millones de personas. Entre las curiosidades destacamos que su altura media es de 8 metros, aunque algunos tramos llegan a alcanzar los 14 metros. Debe saber también que tiene más de 2.300 años de antigüedad y que cruza 9 provincias y municipios. Me atiende Dawei Ding, fundador y director de FM China en España e Italia. Señor Ding, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Muy buenas noches, Adolfo. Oiga, ¿durante cuántos años o dinastías chinas se siguió construyendo? ¿Se mantiene actualmente completa toda la Gran Muralla? Pues la Gran Muralla China se empezó a construir, no hay una fecha concreta. Calculamos que es desde el 500 años antes de Cristo. La gran construcción fue ordenado por el emperador Qin, que es Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Él unificó los pequeños reinos que hay en ese momento. Eso fue más o menos el 200 años antes de Cristo. Él unificó el China, él convirtió la primera dinastía. Él ordenó conectar las pequeñas paredes, pequeñas murallas se construyeron antes para unificar una sola muralla. Eso fue la dinastía Qin y eso fue el 200 años antes de Cristo. ¡Qué barbaridad! Oiga, la muralla china fue construida, dicen, he leído, por soldados, campesinos, prisioneros de guerra, convictos. ¿Se sabe aproximadamente cuántas personas pudieron participar a lo largo de los años? Pues es muy difícil calcularlo. No hay datos el concreto de eso, pero según las leyendas que distribuyen entre los pueblos chinos, que por ejemplo hay una leyenda, dice Meng Jiangyu Ku Changchen, que hay una chica que se llama Meng Jiangyu, él lloró en las Gran Murallas, en la construcción de la Gran Muralla, porque el marido recién casado se lo llevó para construir la Gran Muralla. Y dicen es una ópera de que todos los jóvenes de ese pueblo se ha llevado. Y si calculamos, según el índice el porcentaje de jóvenes entre la población, podemos calcular que es un 5%, y en ese momento, en la dinastía Qin, la población eran 30 millones, más o menos. Entonces, 6 millones. Puede ser 6 millones, llegar a 6 millones para construir la Gran Muralla en la época de la dinastía Qin, que fue la primera vez que construyeron masivamente la Gran Muralla. Fíjate, 6 millones de trabajadores. Oye, he leído también que parte de la muralla china se hizo utilizando harina de arroz para pegar los ladrillos. ¿Esto puede ser verdad? Sí, puede ser verdad. Que obviamente, como la Gran Muralla se ha ido construyendo durante desde el 200 años antes de Cristo hasta el dinastía Qin, eso ha sido una historia del 1500, 1600, 1700 años. Entonces, a lo largo del desarrollo, seguramente se ha ido utilizando diferentes técnicas, pero con el caldito de arroz es muy posible. Ah, qué bueno. Tenemos todos la imagen concreta de la Gran Muralla China serpenteando sobre un sistema montañoso. Me imagino que en todos los tramos no tiene ese aspecto sinuoso. ¿Cómo es la orografía por la que pasa la Gran Pared? Es muy variado, porque piensan que esto comienza por la parte oriental de China, un poquito hacia el norte de Pekín, empieza casi desde el mar
hasta la provincia de Gansu, son 21 kilómetros más o menos, y el transcurre gran parte del norte de China y el varían bastante, pero es cierto que se intenta aprovechar las colinas, montañas, porque tenemos que entender la Gran Muralla, su función básica principal es la defensa. Entonces, si se puede aprovechar la altura, es mucho mejor para que se pueden que el Gran Muralla utilizar para que las tribus nómadas no entren en el interior de China. Dawei, ¿se puede recorrer entera o está limitado el paso? Hay grandes partes, se puede visitar, pero ahí tenemos que recordar todavía, hay muchas partes son muy abandonadas, son ruinas. Esas partes no se puede visitar y tampoco se recomienda para visitarlos, porque tampoco hay una infraestructura, un servicio, eso alrededor, y hay tres partes principalmente. Es el que son mejores protegidos y mejores desarrollados. Uno, concretamente, está al lado de Pekín, a 2 horas, el bus, algo así, el Pekín, se llama Padalin, es el más visitado de todas. Y el otro está en Shanghai, Guan, está más el norte oriental del noreste de Pekín, y otro en Chaoyuan, eso en provincia de Gansu, es ya muy oeste de China. Entiendo. Si tú visitas, por ejemplo, las cataratas del Niágara, te das cuenta del enorme negocio turístico que hay alrededor de esa maravilla natural. ¿Ocurre igual con la muralla? Es decir, ¿existe una infraestructura hotelera, de restauración, en cada entrada a la Gran Muralla China? Por supuesto. La Gran Muralla es un gran recurso turístico para China, tanto para turismo interior como para turismo exterior. Diariamente hay 50.000 turistas que visitan la Gran Muralla. Y durante los festivos eso es muy, muy, muy concurrido. Y por eso también recomiendo, si se puede, evitar esos festivos nacionales de China para que los turistas que vienen de fuera por aprovechar mejor la Gran Muralla, porque cuando hay festivos en China, pues todo el turismo nacional va allí y eso es codo a codo. Entiendo. Como unas latas de altitud. ¿Cuál es la época ideal del año para ir a visitarla? La Gran Muralla China, por ejemplo, en la parte de Badalin, que es más mejor desarrollado, mejor conservado, que está al lado de Pekín, la mejor época es en primavera y otoño. Recomiendo que sean, por ejemplo, abril, mayo y luego septiembre y octubre. El abril, mayo, porque se pueden ver las florecer, porque empieza a florecer alrededor de la Gran Muralla, es muy bonito, ya no hace tanto calor y tanto frío. Y luego, el otoño es precioso, pintoresco. Es la mejor época, de septiembre, octubre. Correcto. ¿Recomiendas, aconsejas contratar algún servicio más allá de aparecer por allí y empezar a caminar sobre la muralla? Depende del cada uno. No hay ningún problema. Uno quiere ir con mochila y a coger un bus que puede costar 4 euros, 5 euros para llegar a Gran Muralla, y el gastar otros 5 euros para encontrar la entrada. No hay ningún problema. No hace falta específicamente para contratar un servicio, porque al final la Gran Muralla es para subirla y es para disfrutarla, y como tampoco no es como en un museo, cada objeto hay que contar una historia, como valorar esto. Entonces es diferente, depende de cada uno. Y si quieres ir con un grupo, bien. Si quieres ir solo, también está bueno. Bien. Dawei, si tú vinieras a Andalucía, yo te recomendaría que durmieras en Jerez de la Frontera, o que durmieras en Granada o en Sevilla. ¿Dónde debemos alojarnos? ¿Cómo se llaman los pueblos donde tú dices que hay marchuca, se puede cenar bien, en fin? Y naturalmente que tengas como objetivo recorrer parte de la Gran Muralla. Se puede dormir, por ejemplo, perfectamente en Pekín. En Pekín hay gran variedad de hoteles o hostales, hay todo tipo de ofertas. Y si quieren ir un poquito más hacia afuera, pues perfectamente se puede dormir en el propio Padalin o en Mutianyu, donde hay pueblitos, aldeas, al lado de las Gran Murallas, que yo personalmente tuve una experiencia de pasar una noche, por ejemplo, en Mutianyu, que es una parte de la muralla que es cerca de Pekín, y ahí en la aldea prepara un cordero, se le asan el propio pueblo y la aldea,
la gente danza, empieza a bailar alrededor de un fuego, el aire libre. Eso es muy bonito. El Jerez de la frontera de China. ¿Y entre Pekín y la muralla cuánta distancia en kilómetros hay? Son 2 horas, más o menos son 70-80 kilómetros. Sí. Dawei Ding, fundador y director de FM China en España y en Italia, nos ha abierto el apetito para conocer este monumento histórico, grandioso, enorme, maravilloso como es la Gran Muralla China. Señor, gracias por atenderme. Que tenga usted un buen descanso esta noche. Muchísimas gracias. En esta última hora no hemos perdido el tiempo, hemos averiguado por qué fue tan complicado construir la cúpula de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Hemos descubierto algunos secretos de un palacio levantado por amor, el Taj Mahal. Hemos descubierto quiénes y cómo construyeron las pirámides de Egipto. Y hemos recorrido la parte transitable de la Gran Muralla China. Grandes construcciones históricas. ¡Qué grande es el ser humano!